Nuestra historia comienza con nuestro protagonista Yuan Wu aprendiendo a codificar y diseñar por su cuenta. No tenía equipo y él solo diseñó un juego. Cansado, se recostó en su silla, asegurándose a sí mismo que en 2 meses más habría terminado, y que sus esfuerzos sin duda le traerían fortuna. De repente, sonó su teléfono. Era Ma Chun Chun. Atendió la llamada y Ma le preguntó cuándo pensaba pagar el alquiler. Él le pidió unos días más, prometiéndole que para entonces su juego le reportaría un dinero considerable. Ma le recordó que llevaba 3 años oyendo lo mismo. Solo 10 personas habían comprado su anterior juego, Doomsday, y las ventas de T-Man eran aún peores, ya que ella era la única compradora. Él respondió, algo triste, que era simplemente porque carecían de buen gusto. Ma replicó que era él quien tenía mal gusto y le advirtió de que si no pagaba antes de mañana, debía prepararse para ser desahuciado. Al comprobar su saldo, descubrió que solo tenía 558 RMB. El panorama era frustrante, pero supuso que si tenía la piel lo bastante gruesa, Ma no podría hacer gran cosa. Resuelto, empezó a teclear de nuevo, planeando acelerar su trabajo y terminar el juego rápidamente. De repente, su ordenador se apagó y una oleada de números apareció en la pantalla. Aparecieron mensajes sobre el diseño de la imagen del monstruo, la finalización de las tramas, la adición de más códigos y la corrección de errores, sorprendiéndole. Confundido por lo que estaba ocurriendo y porque su diseño parecía vivo, recibió un aviso de que el sistema estaba sobrecargado. Entonces, la caja de su ordenador se vino abajo, echando humo. Pensó con desesperación que su vida había terminado, pero se dio cuenta de que una extraña luz seguía brillando en la pantalla de su ordenador. La pantalla mostraba una interfaz que anunciaba el lanzamiento de un nuevo mundo de fantasía. La plataforma de lanzamiento está en la Tierra. La barra de progreso empezó en el 15%, saltó al 30% y pronto alcanzó el 100%. Al terminar, unas luces brillantes emanaron de su ordenador. Inclinó la cabeza para evitar el rayo cegador y su entorno empezó a temblar sin control. Al darse cuenta de que se trataba de un terremoto, corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió corriendo del edificio. Una vez fuera, se quedó atónito al ver árboles que brotaban del suelo y trepaban por los edificios. Se preguntó si estaría soñando, porque los árboles le resultaban extrañamente familiares. El pánico se apodera de la gente a su alrededor, que intenta comprender lo que está ocurriendo. Alguien señaló al cielo, exclamando que un monstruo volador no identificado había colisionado con un helicóptero. La colisión hizo explotar el helicóptero y tanto este como el monstruo cayeron en picado al suelo. Mientras la gente gritaba y huía de los escombros que caían, una niña fue empujada y cayó al suelo. Al abrir los ojos, vio al monstruo que le siseaba. Se quedó de piedra al verlo porque era el monstruo que él había diseñado. Se llamaba hipogrifo y tenía la parte superior del cuerpo de un águila, los cuartos traseros de un caballo y plumas tan duras como el acero. Su nivel de peligro era el nivel del mar y su habilidad especial era el grito ondulante. El hipogrifo se levantó y gritó furioso a la gente. Corrió hacia él, sabiendo que era una mala situación. El hipogrifo abrió la boca mientras miraba a una niña. Esta cerró los ojos asustada. Afortunadamente, nuestro protagonista la agarró a tiempo y se la llevó a rastras mientras el hipogrifo empezaba a utilizar su grito ondulante. Tapó los oídos de la niña, sabiendo que lo necesitaba, pero sintió dolor al oír el grito. De repente, el suelo tembló sin control. El hipogrifo se detuvo al oír que algo corría hacia él. Cuando el hipogrifo miró hacia atrás, vio unos ojos rojos y brillantes que se dirigían hacia él. Era otro monstruo furioso. Entonces, apuñaló al hipogrifo antes de que pudiera reaccionar. Vio esto y se dio cuenta de que era el monstruo llamado lobo unicornio. Era el señor de la pradera, su cuerno afilado y fuerte. Además, su nivel de peligrosidad era de nivel B y su habilidad era ataque relámpago. Cerró lentamente los ojos, adivinando que ya no tendría que pagar el alquiler, y se desplomó. Más tarde, abrió los ojos al oír un pitido y se sorprendió al ver que estaba en un hospital. Se incorporó y vio a la niña que había salvado. Se preguntó si todo lo que acababa de ver era real. Cogió el mando a distancia que tenía cerca de la cama y encendió el televisor que tenía delante. Lee Seomeng, la reportera, anunció que en ese momento la altura de los árboles superaba los 5.000 metros y que estaban justo a la altura de la cintura del árbol cuando algo voló hacia ellos. Atacó al reportero, haciendo que la cámara se apagara.
En el siguiente segmento de noticias, el reportero informó a todos de que los profesionales ya se habían sumergido 1.000 metros en el agujero gigante y que debían ver lo que habían descubierto. La cámara vio los ojos rojos fulgurantes y atacó al cámara, haciendo que la cámara se apagara de nuevo. En el siguiente canal, el reportero dijo a todos que se trataba de un anuncio de emergencia. En respuesta a la crisis de los humanos, rogaban a los jugadores que informaran de sus identidades en el vestíbulo de jugadores. Se preguntó por qué necesitaban jugadores y entonces recordó el hipogrifo, el lobo unicornio, el árbol celeste y la fosa abisal. Se preguntó por qué eran exactamente iguales a los escenarios del nuevo mundo de fantasía que estaba creando. De repente, una interfaz apareció frente a él. Mostraba el nombre de nuestro protagonista, Yuan Wu, que estaba en el nivel 1 y su profesión era diseñador de juegos y PC. Actualmente, no tenía ningún título, su HP era 100, MP era 0, fuerza era 9, agilidad era 11, inteligencia era 12, percepción era 9, no distribuido era 0. Y una nota decía que el humano medio tenía 10 puntos de atributo. Wu se preguntó si el juego que había diseñado había invadido la Tierra. Hizo clic en su inventario, pero la interfaz mostraba una nota que indicaba que los PNJ como él no podían utilizar el panel de almacenamiento ni el panel de habilidades. Intentó pulsar los demás botones, pero la interfaz mostraba que no podía utilizar el sistema de cambio de profesión. Estaba triste porque pensaba que era un campesino y, como diseñador de juegos, no tenía identidad. De repente, alguien abrió la puerta e inmediatamente se tumbó en la cama al ver a una chica. Su casera, llamada Ma Chun Chun, le dijo que dejara de fingir y le recordó que la tele seguía encendida. Le preguntó torpemente por qué estaba allí, pero Ma le respondió si creía que ella quería venir y le explicó que en el hospital le habían dicho que viniera. Wu le dijo a Ma que sabía que ella era la que mejor le trataba, pero Ma le dijo que era solo porque si él moría, nadie le pagaría el alquiler. La niña se despertó y le miró, intentando reconocerle. Entonces, la niña le abrazó feliz, llamándole papá y diciéndole que por fin se había despertado. Ma le preguntó enfadada si ya tenía un hijo, pero él le gritó que le dejara explicárselo. Más tarde, tras explicárselo todo, Ma comprendió y le dijo que la niña podía haber perdido la memoria, así que la ayudaría a registrar su condición de niña perdida. Antes de que los padres de la niña pudieran recogerla, él tendría que hacerse cargo de ella. Aprovechó la oportunidad y preguntó a Ma si podía rebajar el precio del alquiler. Ma contestó que sí y cogió el recibo enfadada. Entonces le dijo que le pagara primero los honorarios médicos, que ascendían a 8.000 RMB. Esto le dejó atónito y conmocionado por el precio. Tras el desastre, los humanos recurrieron al uso de bombas nucleares contra el árbol celeste y la fosa abisal. Sin embargo, no lograron triunfar. En cambio, perdieron el control del cielo y renunciaron a la mitad de su territorio. Ahora, el destino de la humanidad está en manos de los jugadores. Medio año después, en casa de Yuan Wu, este observó a una niña que intentaba levantar un escudo y se lo ofrecía alegremente mientras le llamaba papá. Acarició el pelo de Meng Meng, asegurándole que era una buena chica. Meng Meng era un nombre provisional que Wu le había puesto. Había intentado utilizar este nombre en internet para localizar a los padres de Meng. Aunque recibió respuestas, eran de personas que querían adoptar a Meng o de alguien que se hacía pasar por tío y afirmaba que los padres de Meng habían perecido en un accidente. Decidido, preguntó al hombre por el verdadero nombre de Meng, pero este replicó preguntándole si la niña no se llamaba Meng Meng. Además, afirmó que gracias al informe de Yuan, su ciudad había detenido a un gran grupo de secuestradores de niños. Habían pasado 6 meses y la memoria de Meng seguía fragmentada y sus padres aún no habían venido a recogerla. Afortunadamente, Meng era una niña que se portaba bien y solía ayudar en las tareas domésticas, aunque a menudo acababa rompiendo cosas accidentalmente. Esto enfurecía a Ma, lo que hacía que Wu tuviera que pagar los gastos de reparación, 1.000 RMB por el televisor y 3.000 RMB por las reparaciones de la casa. En una ocasión, Wu pensó en enviar a Meng a un orfanato, pero cuando ella, llorosa, le llamó papá, él la consoló diciéndole que debían volver a casa. El nuevo mundo de fantasía constaba de 2 zonas principales de monstruos, la subterránea y la salvaje. Los monstruos subterráneos eran formidables, mientras que los salvajes eran ligeramente más débiles. Wu llegó a una pradera cercana a una ciudad. Colocó la pala en el suelo y empezó a cavar, sin detenerse hasta llegar al monstruo oculto. La criatura se lanzó al aire para atacarle,
pero Wu se defendió con su escudo. Entonces agarró la pala con fuerza y golpeó al monstruo, rompiéndole el cuerno. Apareció una notificación anunciando que había matado a un Jackalope. Sin embargo, al ser un PNJ, no podía ganar puntos de experiencia. Tras completar la misión de caza del Chacalopo, apareció una notificación indicando que había matado a más de 10.000 chacalopos cornudos, lo que le valió el título de cazador de conejos. Agotado, se tumbó en el suelo, aliviado por haber terminado por fin su tarea. Como diseñador de juegos, Wu no solo creaba tramas para los jugadores, sino que también ideaba muchas para los PNJ. Originalmente, el título Bunny Slayer estaba pensado específicamente para un PNJ. Según el argumento, un PNJ normal y corriente, tras matar a más de 10.000 chacales, desencadenaría una trama oculta y se convertiría en el héroe del nuevo mundo de fantasía. Junto a los jugadores, se embarcarían en una cruzada para matar al Rey Demonio. Medio año atrás, después de que Yuan Wu descubriera al PNJ en la pradera, intentó impedirle que cazara chacales. A pesar de ello, el PNJ siguió masacrando a las criaturas. Wu se burló del PNJ, advirtiéndole que no le culpara de las consecuencias de sus propios actos. Wu cavó trampas en la pradera para atrapar al PNJ, utilizó chacales como cebo para cansarlo e incluso atrajo a un jabalí colmilludo a la pradera. La criatura atacó al PNJ y lo arrojó lejos. Como resultado, el PNJ dejó de aparecer en la pradera. En consecuencia, el héroe del mundo estuvo a punto de ser sustituido. Más tarde, en el vestíbulo de jugadores de Azeri, se reunieron muchos jugadores de distintos niveles. Wu irrumpió sosteniendo un conejo muerto, lo que dejó atónita a la multitud. Mientras caminaba por el vestíbulo, la gente discutía su título, Jackalope Slayer, y criticaban su cobardía por limitarse a cazar a los monstruos de nivel más bajo en lugar de aventurarse en las mazmorras subterráneas. Wu se enfadó, pues no era jugador, sino diseñador de juegos. Se detuvo en la tienda de cabezas de conejo picantes de Lao Sang. Lao Sang, el dueño, era conocido por su plato especial, cabeza de conejo picante. Este objeto, una vez consumido, aumentaba la velocidad de movimiento del jugador en un 5% durante 5 minutos. Informó a Lao de que había conseguido el Jackalope que buscaba. Sin embargo, Lao, cuyo negocio había tenido problemas últimamente, le ofreció en su lugar unas cabezas de conejo. Wu aceptó el plato de cabezas de conejo con gratitud, sin percatarse de que una chica lo observaba. La PNJ, Lai Kuya, se reveló, y él se sorprendió al verla. Estaba eufórico porque por fin había aparecido un personaje clave. Al ser el diseñador del juego, era consciente de que Lai Ku no era un PNJ corriente, sino uno de los pocos dioses del juego. Según el argumento, tras matar a 10.000 chacalopos, Kuya debía considerarlo decidido y con fuerza de voluntad, y así bendecirlo para que se convirtiera en un héroe. Se dirigió a Kuya como a una diosa y le imploró que le concediera su bendición rápidamente. Sin embargo, ella le preguntó por qué había matado a los conejos, que a ella le parecían adorables, dejándole confuso sobre la aparente desviación de la trama. Kuya, echando humo, le tachó de asesino de conejos. Le agarró la mano, le regañó por haber matado en masa a las adorables criaturas y procedió a tirarle violentamente al suelo. Mientras descargaba su ira dándole patadas, incluso Lao, el dueño de la tienda Spicy Rubber Hat, estaba demasiado asustado para intervenir. Otro jugador se percató de la conmoción y reconoció a Kuya. Se preguntaron si Wu la había provocado o acosado de forma inapropiada. Wu, al verse agredido, se quedó perplejo, preguntándose si no debería haberse convertido en el héroe. Si el juego se hubiera alterado durante este tiempo, de repente, apareció una notificación. Revelaba que, debido a su masacre de chacales, había sido maldecido por la diosa Lai Kuya. Como resultado de la maldición, el mundo le había condenado al ostracismo, le había despojado de su identidad humana y le había transformado en un demonio. La interfaz abrió su panel de personaje, mostrando su nueva raza como demonio. Su PV actual era de 35/200, su PM era de 100/100, su fuerza era de 13, su agilidad era de 15, su resistencia era de 14, su inteligencia era de 12, su precisión era de 13 y tenía 0 puntos sin distribuir. Wu estaba asombrado, pero no del todo disgustado, ya que los atributos iniciales para un demonio eran superiores a los de un héroe. Pensó que la prueba podría haber merecido la pena. Con lágrimas en los ojos, Wu profesó su amor a Kuya, pero ella lo descartó por considerarlo basura. Levantó la vista y se dio cuenta de algo que no debía decir.
lo que provocó que Kuya le diera una fuerte patada que redujo su salud a 30. Más tarde, tras recomponerse, Wu se dio cuenta de que convertirse en jugador desbloqueaba funciones antes inaccesibles. Se alegró, ya que le proporcionaba más comodidad y le ahorraba la carga de llevar muchos objetos durante las cacerías. Abrió la lista de habilidades y vio imitación de demonio en el nivel 1. Esta habilidad asustaba a los demonios más débiles. Hasta inmovilizarlos. Tenía un tiempo de reutilización de 60 minutos y requería 8 de la noche. La otra habilidad, transformación demoníaca de nivel 1, le permitía adoptar una forma demoníaca, lo que aumentaba significativamente todos los puntos de atributo. Su duración era de 30 segundos, el enfriamiento de 24 horas y requería 80 pm. Su nueva raza tenía talentos que proporcionaban una agilidad y una defensa extremadamente altas. Estaba especializada en armas de doble empuñadura y tenía una excelente visión nocturna. Una notificación reveló que los demonios no podían cambiar de profesión en el vestíbulo de jugadores. Al alcanzar el nivel 10, recibiría una misión de cambio de profesión. Además, el sistema anunciaría su nueva raza al mundo. Le preguntó si deseaba ocultar su nombre. Wu hizo clic en sí y una notificación felicitó inmediatamente al jugador desconocido de Ciudad S por haber sido maldecido por la diosa y haber obtenido una identidad de raza rara, desbloqueando así una trama oculta. Otros jugadores también lo vieron y no se lo podían creer. Ellos también deseaban ser maldecidos por una diosa y planeaban felicitar al jugador anónimo, sin saber que Wu era el jugador en cuestión y estaba cerca. Algunos incluso querían suplicar a la diosa, lo que divertía a Wu. Mientras tanto, en el edificio de la Asociación de Gestión de Jugadores, la persona sentada en la silla, el presidente Lei Chu de la Asociación de Gestión de Ciudad S, también recibió la notificación sobre la nueva carrera. Preguntó a su secretaria si había ocurrido algo importante en su ciudad recientemente. La secretaria respondió que el gremio del dragón del trueno de su ciudad había superado recientemente una mazmorra subterránea de rango B. Lai Binjun, la secretaria, aseguró a Lei que sus fuentes fiables confirmaban que el gremio no había interactuado con ninguna diosa y que el gremio Dolor de Nube y el gremio Cabra Azul no habían atacado recientemente ninguna mazmorra. Lei preguntó si se habían producido acontecimientos inusuales en el vestíbulo de jugadores, y Binjun mencionó que un jugador conocido por cazar chacales había enfadado a un PNJ y había sufrido una severa paliza. Cuando Lei preguntó si se trataba de un chico llamado Yuan Wu, Binjun se sorprendió y preguntó si Lei también vigilaba a Wu. Lei explicó que conocía al padre de Wu, y luego indicó a Binjun que localizara a Wu cuando tuviera tiempo. Como se sabía que Wu tenía miedo a las mazmorras, Lei sugirió que lo reclutara para su equipo de refuerzo. Binjun afirmó que lo entendía. Más tarde, en la pradera, sostenía 2 palas mientras observaba a un Jackalope enterrado en el suelo. De repente, salió de su agujero y cargó contra él. Cuando se acercó, bajó la pala con destreza y la estampó contra el suelo. Apareció una notificación que indicaba que había matado al Jackalope y le otorgaba 10 puntos de experiencia. Ahora, en el nivel 1, con 10 de los 100 puntos de experiencia, sintió una oleada de satisfacción al ganar por fin experiencia. En encuentros anteriores con hordas de Jackalope, su única opción había sido huir. Esta vez, sin embargo, estaba ansioso por enfrentarse a ellos. Tras su transformación en demonio, todos sus atributos habían mejorado, lo que hacía que los movimientos de los chacalopos parecieran dolorosamente lentos. Cuando uno de los chacales atacó, lo bloqueó con facilidad, informándole con suficiencia de que sus esfuerzos eran demasiado lentos, que podía anticipar cada uno de sus movimientos. Le agarró las orejas y sonrió siniestramente mientras se desplomaba. La notificación posterior reveló que había subido a nivel 2. Contemplando al Jackalope derrotado, recordó sus habilidades raciales. Sin dudarlo, activó su habilidad de intimidación demoníaca, conmocionando a los chacales y haciendo que se desmayaran de miedo. Derrotó a los chacales y los añadió a su inventario, al tiempo que subía de nivel. Pasaron los días mientras Wu cazaba chacales, y su nivel llegó al 6. Sin embargo, a medida que subía de nivel, la experiencia que le ofrecían estos monstruos de bajo nivel disminuía. Llegó a la conclusión de que cazar chacales había dejado de tener sentido para ganar experiencia y decidió que era hora de cazar monstruos de mayor nivel. Aunque el diseño original del juego daba a los jugadores solo un punto de atributo no distribuido por nivel. En este mundo, los guerreros solían mejorar su fuerza, los asesinos su precisión y los magos su inteligencia. Wu reflexionó sobre qué atributo potenciar. Cuando levantó la vista, una gigantesca criatura a lo lejos le llamó la atención y le sorprendió.
Era el rey Jackalope, un jefe salvaje de pradera de nivel 10 con un cuerno tan duro como el acero. Conocida como criatura de nivel D, su habilidad especial era el choque de rebote. Mirándolo fijamente mientras consumía una perforación, Gu sintió una sacudida de miedo. El rey Jackalope era el primer jefe que había diseñado para los nuevos jugadores en este mundo de fantasía. Con sus altos PV, su piel resistente y su aterradora velocidad, era una pesadilla para los novatos. La única estrategia realista para los novatos y los jugadores de bajo nivel era utilizar un arco para atacarlo a distancia. Lamentablemente, todo lo que tenía era una pala, lo que le hizo arrepentirse de su diseño inicial. Decidido por la agilidad, Gu añadió sus 6 puntos no distribuidos, elevándola a 21. Como jugador demonio, era físicamente superior a un novato medio. Por el orgullo de un demonio, decidió desafiar al rey Jackalope. Sin embargo, este retrocedió rápidamente, bromeando que estaba de broma, y se burló de los chacalopos como si fueran un puñado de conejos estúpidos. Enfurecido, el rey Jackalope bramó. Gu replicó, preguntándose si realmente pensaba que iba a luchar y recordándole su desventaja numérica. Los chacalopos salieron de sus madrigueras, persiguiéndole, liderados por el rey Chacalopo. El rey se preparó para aprovechar su choque de rebotes para empalarle con su cuerno. Gu lo esquivó a tiempo, evitando por poco un segundo intento. Se burló del rey, esquivando sin esfuerzo sus siguientes golpes, mientras lo desafiaba a asestarle un golpe, ya que su gran agilidad le permitía esquivar sin esfuerzo. Furioso, el rey convocó a los chacales y les ordenó atacar. Gu se detuvo al oír el ruido y se volvió para ver una horda de chacalopos liderados por el rey pisándole los talones, lo que le hizo entrar en pánico. Con voz tartamuda, alertó a los demás de que había aparecido el jefe salvaje, el rey de los chacalopos, y les aconsejó que se retiraran rápidamente. Sin embargo, en lugar de huir, los demás jugadores parecían encantados con la oportunidad de hacerse con el botín raro que dejaba caer el rey. Aseguraron a Gu que se unirían a él, pero en lugar de ayudarle, también fueron perseguidos por la manada de Jackalope. Los jugadores maldijeron a Gu, pero este se limitó a sonreír, excusándose para preparar una comida para su hijo. Se despidió de ellos, dejándoles desconcertados por su impresionante velocidad y jurando vengarse de él por su situación actual. Unas horas más tarde, dentro del edificio de Ma, abrió la puerta de su apartamento y fue recibido por una linda Meng. Corrió a abrazar a su padre emocionada. Él le preguntó qué había hecho hoy en casa y Meng respondió que la casera le había regalado un libro de ilustraciones. Después de que Yuan Gu adoptara a Meng, la casera Ma Chun Chun la visitaba a menudo y le ayudaba a cuidar de ella. Ma también le advirtió con severidad que no se comportara mal con Meng. Mientras se saludaban alegremente, sus estómagos gruñían de hambre. Le aseguró a Meng que prepararía la cena. Desde que se había convertido en padre, había aprendido a preparar todo tipo de arroces fritos, como arroz frito con huevo y rábano seco, arroz frito con jamón, arroz frito con tomate y más. Sin embargo, cuando abrió el armario, estaba vacío. Comprobó que el frigorífico también estaba vacío, lo que le hizo darse cuenta de que se habían quedado sin comida. Meng vio la mirada descorazonada de su padre y tiró de la camisa de Gu. Ella le dijo alegremente que no tenía hambre, observándola. Le recordó que la dieta de Meng durante el último medio año no había sido más que mostaza con arroz, azúcar blanco con gachas y una sola barra de pan compartida entre los dos. Se disculpó ante Meng con el corazón encogido, dándose cuenta de que no había llevado una buena vida desde que la adoptó. Le preguntó si quería comer pollo frito, a lo que Meng respondió entusiasmada que sí. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció al recordar algo y le dijo a Gu que, después de todo, no lo quería. Cuando Gu le preguntó por qué, ella le explicó que si gastaban demasiado dinero, él no podría pagar el alquiler. Gu reconoció que aún le debía a Ma 3 meses de alquiler, la manutención y los gastos médicos, pero tranquilizó a Meng diciéndole que hoy podrían permitirse un suntuoso banquete, aunque su saldo fuera de apenas 121 RMB. Aseguró a Meng que a partir de ese día dirían adiós a la pobreza. Entonces pidió un plato de pollo que costaba 120 RMB. Sabía que en el mundo posterior al desastre, el jugador se había convertido en el ídolo de todos y mucha gente los admiraba. Estos individuos tenían un físico fuerte o unas habilidades curativas inexplicables, pero lo más importante es que todos eran ricos y, mientras poseyeran la identidad de jugador, podían entrar en las mazmorras. También sabía que, a diferencia de los monstruos salvajes, los subterráneos soltaban cristales de monstruo. Un cristal de monstruo de nivel E podía cambiarse por 500 RMB,
un cristal de nivel D por 1000 RMB y un cristal de monstruo de nivel C por 2000 RMB. Esto le hizo creer que convertirse en jugador también podía hacerle rico. Pronto, alguien llamó a su puerta para entregarles la comida de la familia Arco de Plata. Wu y Meng se lo comieron con fervor, con lágrimas en los ojos. Al caer la noche, metió en la cama a Meng, que dormía, y la cubrió con una manta. La oyó murmurar feliz en sueños lo ricas que estaban las patatas fritas. Después volvió a la mesa del ordenador y consultó el foro de chat. Vio noticias de que a las 4 de esa tarde, el rey Jackalope había aparecido en los suburbios de la ciudad, provocando una horda de conejos. 4 jugadores fueron atacados por el enjambre de conejos y hospitalizados. Afortunadamente, fueron rescatados a tiempo y sus vidas ya no corrían peligro. Se sintió aliviado de que los jugadores que le acompañaban no hubieran perecido. Si lo hubieran hecho, se habría sentido muy culpable. Todos los mensajes más destacados del foro habían sido escritos por él. Tras la catástrofe, Wu había hecho todo lo posible por ayudar a los demás de esta manera. Para los jugadores, Wu era como un dios. Sin embargo, de vez en cuando ocurrían accidentes, como el incidente en el que 50 personas entraron en la mazmorra y solo 2 sobrevivieron, según un superviviente. El líder del equipo había confiado demasiado en la guía de la mazmorra y no había sabido adaptarse. Los jugadores se preguntaban si la guía del dios era realmente útil, pero él sabía que había sido su peor fracaso como guía. Este fallo había provocado la creación de mazmorras de varios niveles y de un nuevo jefe. Comprendió que todo se debía a las actualizaciones del sistema y al contenido adicional del juego. En su duro mundo, aunque tuvieran éxito 99 veces, un solo error podía significar su fin. Después de ese incidente, Wu dejó gradualmente de subir guías. Al día siguiente, llegó a la pradera de las afueras de Aceri. Consciente de sus actuales dificultades económicas, sabía que necesitaba encontrar una forma de generar ingresos. Declaró en voz alta que podía renunciar a una comida, pero no podía soportar que Mang hiciera lo mismo. Observando a los jabalíes de los alrededores, se dio cuenta de que en ese momento estaba en el nivel 6 y necesitaba llegar al 10 esa misma mañana. Por lo tanto, decidió emprender la misión de cambio de profesión, aventurarse en la mazmorra subterránea y recoger cristales de monstruos. También comprendió que esos jabalíes colmilludos eran extremadamente agresivos y se movían en manadas. No soltaban cristales, por lo que cazarlos era una tarea inútil y por eso pocos jugadores mostraban interés en ellos. Sin embargo, sin que los demás lo supieran, había incluido en secreto recompensas adicionales en el juego durante su creación. Normalmente, cazar repetidamente al mismo monstruo daba cada vez menos puntos de experiencia, pero tras derrotar a 100 jabalíes colmilludos, la experiencia del jugador se duplicaba. Con su fiel pala, golpeó a un jabalí colmilludo de nivel 3, comprendiendo que alcanzar rápidamente el nivel 10 dependía de su caza actual. Apareció una notificación informándole de que había matado con éxito a un jabalí colmilludo, con lo que había ganado 10 puntos de experiencia. Entusiasmado, continuó su cacería. Se sintió orgulloso al ver los jabalíes abatidos, pero se sorprendió al ver un grupo de enormes jabalíes furiosos detrás de él. Huyó, disculpándose ante los jabalíes que le perseguían, pero estos persistieron. Una notificación le indicó que su habilidad de imitación de demonios se había restablecido. Detuvo su huida y se giró lentamente, dirigiéndose a los jabalíes para indicarles que ahora le tocaba a él vengarse. Activando su habilidad de imitación de demonio, saltó hacia los jabalíes, haciendo que se desplomaran de miedo. Los remató metódicamente con su pala, ganando 50 puntos de experiencia por cada jabalí, lo que le ayudó a alcanzar el nivel 10 con facilidad y a activar la misión de cambio de profesión. Al acceder a la interfaz del juego, se sintió aliviado al ver que por fin había alcanzado el nivel 10. Aunque había tardado media hora más de lo esperado, aún tenía tiempo de sobra. Su misión de cambio de profesión de raza demoníaca consistía en despejar la mazmorra del lobo demoníaco situada en el lado norte del árbol celeste en 60 minutos. La mazmorra del lobo demoníaco era una mazmorra subterránea de nivel E, apta para equipos de 5 jugadores que ya hubieran cambiado de profesión y tuvieran niveles comprendidos entre el 10 y el 20. En este nuevo mundo de fantasía, había 2 tipos de mazmorras, las subterráneas y las subterráneas fijas. Las mazmorras subterráneas fijas tenían ubicaciones fijas y puertas físicas. Los monstruos de estas mazmorras no podían escapar, y una vez que los jugadores las despejaban, volvían a abrirse. Por otro lado, las mazmorras subterráneas aleatorias eran grietas espaciales que podían aparecer al azar en el desierto o en la ciudad. Si no se limpiaban durante mucho tiempo, los monstruos podían salir de ellas e invadir la Tierra.
Además, estas mazmorras desaparecían una vez que los jugadores las habían despejado. Sintió que la dificultad de la misión de cambio de profesión era infernal y sospechó que el sistema se dirigía a él intencionadamente. Después de que la humanidad desatara las armas nucleares sobre el árbol celeste, este formó un escudo de defensa circular que bloqueaba todos los dispositivos tecnológicos. Si un coche se acercaba al árbol celeste, entraba en combustión espontánea. Si un avión de combate volaba hacia el escudo, perdía su propulsión y ninguna señal podía penetrar el escudo. Por eso, los carruajes tirados por caballos eran el medio de transporte más común alrededor del árbol celeste, ofrecidos gratuitamente por la Asociación Gestora para los jugadores. Subido a un carruaje, admiró la pintoresca pradera, reflexionando que la naturaleza podía prosperar mejor sin la interferencia humana. Finalmente, llegaron a su destino y se sintió eufórico al llegar por fin a la mazmorra del lobo demoníaco. Como ocurría en muchos juegos Morg, algunos jugadores detenían su progresión de nivel para ayudar a otros jugadores a cambio de dinero. Estos jugadores se anunciaban como un equipo de transporte y prometían proporcionar cristales y equipo a quienes estuvieran dispuestos a unirse a ellos. Comprendiendo la necesidad de completar su misión en una hora, se planteó reclutar a algunos jugadores para que le ayudaran. Un jugador le informó de que tenían una plaza disponible y le preguntó si quería unirse. Cuando preguntó por el coste, el jugador le respondió que era de 20.000 RMB por viaje, con una oferta promocional de 6 viajes por el precio de 5. El precio le sorprendió y se negó. Entonces se fijó en el grupo que había visto antes. Sus niveles parecían haber aumentado y estaban equipados con material superior. De repente, Chen Xin, de nivel 19, se le acercó, lo que le hizo entrar en pánico y abrir apresuradamente su inventario. Sabía que tenía que evitar que le reconocieran. Chen Xin mencionó que su equipo estaba formado por 4 jugadores y que necesitaban uno más. Entonces le preguntó si quería unirse a ellos. Levantó la vista y se puso una máscara, lo que hizo que Chen Xin le preguntara por qué la llevaba. Explicó que era minero, una profesión dedicada a extraer cristales de monstruos en las mazmorras, y que normalmente no participaba en batallas. Chen Xin le aseguró que su profesión no era un problema y que podía unirse a ellos. Chen Xin también mencionó que el botín de equipo se dividiría entre los 4 miembros originales, pero que repartirían los cristales a partes iguales con él. Aliviado de que no le hubieran reconocido, consideró que los niveles y el equipamiento de su equipo estaban a la par con los de los equipos de transporte. Concluyó que era beneficioso aliarse con ellos y aceptó la propuesta de Chen Xin. Juntos abrieron la puerta de la mazmorra y se encontraron con una oscuridad total. Como el árbol del cielo inhibía todos los dispositivos tecnológicos, utilizaron antorchas en lugar de linternas. Con las antorchas en la mano, se adentraron en la mazmorra y él activó sus ojos de demonio. Observaron cristales brillantes incrustados en el suelo y las paredes. Kai Sao Hang, de nivel 18, estaba ansioso por recoger los cristales de monstruo, pero Chen Xin le advirtió que no lo hiciera. Un lobo emergió de la oscuridad y sus ojos rojos les miraron con hostilidad. Era un lobo demoníaco con armadura de nivel 12. Chen Xin advirtió a su equipo sobre los lobos demoníacos acorazados y les ordenó que se prepararan para la batalla mientras él llamaba la atención de los lobos. Uno de los lobos se lanzó a atacarles, pero soltaron una flecha y lo alcanzaron justo cuando Chen Xin se acercaba a él. Posteriormente, Chen Xin lo decapitó. Otro lobo se abalanzó sobre Chen Xin, pero por suerte Yi Sensai desató su magia a tiempo, golpeando al lobo antes de que pudiera atacar a Chen Xin. Chen Xin informó a su equipo de que ambos lobos demoníacos habían sido despachados y les aconsejó que repusieran energías antes de seguir adelante. Luego se dirigió a Gu, advirtiéndole de los peligros que le aguardaban y sugiriéndole que se quedara atrás para minar. Entonces, el equipo de Chen Xin prosiguió, dejándole pensando que, aunque el grupo de Chen Xin tenía buen equipo, era imposible que despejaran la mazmorra del lobo demoníaco en una hora. Empezó a cavar con su pala, sabiendo que el jefe estaba muy cerca de la entrada, justo debajo de él. Un minuto después, su pala llegó al subsuelo. Descendió utilizando una cuerda, pero en cuanto puso un pie en el suelo, fue recibido por un lobo. Mirando hacia arriba, se quedó atónito al verlo. El lobo saltó para atacarle. Afortunadamente, lo esquivó, pero sufrió 10 puntos de daño de sus afiladas garras. Miró hacia atrás y vio que el lobo se había estrellado contra el suelo. Abrió su inventario, consciente de que en momentos como este tenía que utilizarlo. Entonces le mostró al lobo el Jackalope muerto, sorprendiéndolo. La fiereza del lobo cambió inmediatamente a un comportamiento de cachorro al ver el Jackalope. Le arrojó el conejo, sabiendo que los lobos demoníacos acorazados
que vivían en mazmorras, tenían una dieta pobre y se sentían irresistiblemente atraídos por los chacales. Aprovechó su oportunidad y apuñaló continuamente el vientre del lobo acorazado, sabiendo que su punto débil era el estómago. Entonces apareció una notificación que le informaba de que había matado a un lobo demoníaco acorazado y obtenido 100 puntos de experiencia. Se alegró de haber ganado mucha experiencia y de poder conseguir también un cristal, así que decidió que debía subir de nivel allí. De repente, oyó que algo se acercaba por detrás. Al darse la vuelta, vio un enjambre de lobos que se dirigían hacia él. Cuando estaban a punto de atacarle, saltó inmediatamente a la cuerda, gritando que olvidaba que el olor del Jackalope atraería a los lobos demoníacos. Ascendió rápidamente por la cuerda, despidiéndose de los lobos. Una vez arriba, les dijo que no podían seguirle, pero los lobos huyeron, lo que le hizo preguntarse por qué se habían marchado. Miró hacia donde habían huido los lobos y vio que rodeaban al grupo de Chen Xin. Sintió verdadera lástima por los cuatro, pero supuso que, puesto que habían podido sobrevivir al ataque del rey de los Jackalope, los lobos demoníacos no deberían suponer un gran problema. Cao Zong apuntó su flecha y la soltó, apuñalando a un lobo en el ojo. Luego preguntó a Chen Xin qué pasaba en la mazmorra subterránea y por qué había tantos lobos demoníacos acorazados. Pero antes de que Chen Xin pudiera responder, el lobo que Cao Zong había herido lo empujó al suelo y le mordió el brazo. Mirando más de cerca, vio que estaba en modo berserk, lo que le hizo preguntarse por qué los lobos se comportaban así cuando no los habían provocado. Chen Xin blandió su espada contra el lobo que atacaba a Cao Zong mientras gritaba a su grupo que se concentraran en su deber y no se dejaran aturdir. Chen Xin llamó a Jin Yun Kang y le ordenó que curara primero a Cao Zong, a lo que Yun Kang obedeció inmediatamente. Chen Xin se acercó entonces a Isen 11 y le ordenó que lanzara bolas de fuego explosivas contra los lobos. Yun Kang se preguntó si estarían malditos. No hacía mucho, habían sido hospitalizados a causa del rey Jackalope y acababan de recibir el alta. Pero empezaron a repetirse extraños sucesos en la mazmorra de Nivelle. Chen Che lanzó una bola de fuego y atacó a los lobos con ella, pero los lobos la esquivaron a tiempo y saltaron hacia ellos para atacarles. Chen 11 le dijo a Chen Xin que había demasiados lobos demoníacos y sugirió que se retiraran. Chen Xin bloqueó uno de los ataques de los lobos y gritó a su grupo que se retiraran y cubrieran a Chen 11 mientras ella lanzaba bolas de fuego. Pero antes de que pudieran retirarse, oyeron un fuerte gruñido y, cuando levantaron la vista, vieron a un enorme lobo que los miraba fijamente. Los otros lobos los rodearon, inmovilizándolos en el centro. Yun Kang dijo temeroso a su equipo que estaban condenados y Cao Zong preguntó a su equipo si el lobo enorme era el lobo demonio líder del guardián del segundo piso y por qué había venido al primer piso. Por otro lado, Wu estaba cavando relajadamente en el suelo. Estaba contento porque la habitación del jefe estaba justo debajo de él, pero se detuvo cuando oyó un fuerte gruñido procedente del primer piso. Pensó que los cuatro tenían buen equipo y que deberían estar bien, pero decidió echar un vistazo porque sabía que la misión podía esperar. Pero sería malo que el grupo de Chen Xin muriera. Recordó que una vez estuvo a punto de causarles la muerte. Caminó en silencio hacia el lugar de donde provenía el gruñido y vio que el grupo de Chen Xin estaba rodeado de lobos. Planeó ayudarles atrayendo al líder de los lobos demoníacos, pensando que serían capaces de enfrentarse a los lobos demoníacos con armadura que quedaban. De repente, una brillante luz roja brilló desde ellos, haciéndole preguntarse qué era. Chen Xin reveló un arma, que brillaba intensamente, un artefacto conocido como daga de llamas de la locura del lagarto de fuego. Este artefacto de nivel de imbuye de llamas a su portador. Sus efectos aumentan la defensa, el ataque y la tasa de recuperación en un 50% y duran 60 minutos, pero solo están disponibles para jugadores de nivel inferior a 20. Wu reconoció que se trataba de un objeto raro que dejaba caer el jefe de la mazmorra subterránea y que normalmente desaparecía tras un solo uso. Xiao Chong informó a Chen Xin de que se habían gastado los ahorros de medio año en él. Yun Kang señaló que si los demás supieran que habían usado un artefacto de nivel D en una mazmorra de nivel E, se burlarían de ellos sin piedad. Chen Xin, sin embargo, replicó que debían esperar a haber sobrevivido a la prueba para seguir discutiendo. Desde la distancia, Wu reconoció que no necesitaban su ayuda. Sabía que el artefacto de nivel D podía alcanzar al menos 500.000 en la casa de subastas, pero estaba reservado para emergencias. El grupo de Chen Xin fue el primero en emplear un artefacto de nivel D en una mazmorra de nivel E. Comprobando la cuenta atrás de su misión, Wu observó que solo quedaba media hora. Tenía que actuar con rapidez. Un minuto después, había terminado de excavar el último pasadizo subterráneo y descendió con cuidado.
Al aterrizar en la sala del jefe de la mazmorra del lobo demoníaco, evaluó a sus adversarios. El primer monstruo, el lobo de 2 cabezas Source, era un lobo demoníaco de mazmorra de élite de nivel 20, conocido por su extrema crueldad. Era una criatura de nivel E con una habilidad especial conocida como Tir. La segunda criatura, el monstruo jefe llamado Luca, un semiorco, era de nivel 25 y tenía 2.000 puntos de vida. Luca, que antes era un jefe semiorco, se había corrompido y había asumido el papel de jefe de la mazmorra del lobo demoníaco. Como entidad de rango D, su arma preferida era una gran hacha. En un esfuerzo por hacer más estimulante la exploración de este nuevo mundo de fantasía, Wu había esparcido puntos de control y huevos de Pascua por todo el juego. Uno de ellos, en la mazmorra del lobo demoníaco, permitía llegar a la sala del jefe sin entrar en combate. Siguiendo la ruta habitual, los jugadores solo llegarían a la puerta de la sala del jefe. Sin embargo, Wu había cavado un agujero directamente en la sala del jefe para evitar despertarlo. Abrió su inventario y encontró un cerdo asado. Combinándolo con setas somníferas, potentes somníferos y alcohol, formó un cerdo asado de medicina somnífera segura. Lenta y deliberadamente, se acercó a un lobo bicéfalo dormido con la comida adulterada. La colocó cerca del lobo y se retiró apresuradamente. Despertado por el movimiento de Wu, el lobo se sorprendió al ver el cerdo asado. Una de sus cabezas mordió la comida con avidez, lo que provocó que la otra se enfadara y mordiera a su homóloga. Mientras las dos cabezas discutían, Wu pensó si debería haber traído 2 cerdos asados. Rezando en silencio para que la ruidosa disputa no despertara al jefe, se anticipó a la inminente aparición de los efectos del somnífero. Tras unos tensos minutos, el lobo de 2 cabezas se desplomó, indicando que el seguro cerdo asado de la medicina somnífera había hecho efecto. Wu se acercó en silencio al semiorco Luca, sabiendo que a pesar de su poder físico menos potente en comparación con el del lobo, mantenía el control gracias a su gran hacha de nivel D y a su habilidad de tajo danza del tornado. El arma, llamada hacha grande de la media bestia, tenía un rango de potencia de ataque de 35 a 50. Su habilidad especial era el tajo danza del tornado, con un tiempo de reutilización de 30 minutos. Este artefacto, una preciada reliquia de la tribu de los hombres bestia, debía pertenecer al jefe de los hombres bestia. Sin embargo, tras corromperse, Luca lo robó y lo sacó del dominio de la tribu. El arma requería un nivel de uso de 25. Incrédulo por haber fijado el requisito en el nivel 25, Wu se acercó sigilosamente al hacha, murmurando que quería golpearse. Sin embargo, se congeló cuando el jefe despertó. Rápidamente, guardó el hacha en su inventario. El jefe preparó sus puños, apuntando a Wu, que logró esquivarlos. Aún así, los restos del impacto le dañaron 20 HP. Receloso del potente ataque, Wu se dio cuenta de que un golpe directo podría haberle costado la mitad de sus PS. Cuando el jefe arremetió de nuevo, Wu lo esquivó y se alejó corriendo, pidiendo un respiro para aplicar sus potenciadores. Abrió su inventario, consumió la cabeza de conejo picante de Lao Han para aumentar su velocidad en un 5% durante 5 minutos y, a continuación, activó su habilidad de título cazador de conejos, que aumentaba su fuerza berserk en un 10% durante 10 minutos. Blandiendo 2 palas, se giró hacia el jefe, declarando terminada la persecución. Cuando el furioso jefe se acercó, apareció una notificación que indicaba que solo quedaban 14 minutos para completar la misión. Reconociendo que era el momento de pasar a la acción, Wu se preparó para la ofensiva. Estaban uno frente al otro mientras el lobo de 2 cabezas dormía plácidamente a un lado. La criatura lanzó un puño para atacarle, pero él lo bloqueó hábilmente con la cabeza de su pala. Agarrando la pala con fuerza, asestó un tajo a la criatura, causándole 15 puntos de daño. Rápidamente se dio cuenta de que el daño infligido no tenía efecto. Para derrotar al monstruo, necesitaría asestar 200 golpes de la misma magnitud. Para un equipo, esta tarea no sería difícil. Si hubiera un guerrero que pudiera absorber los golpes del jefe y provocarlo, los demás miembros podrían atacar continuamente. Pero en ese momento, estaba solo, y no tenía tiempo para provocar al jefe. La bestia cogió una gran piedra del suelo y se la lanzó. No pudo esquivarla, la piedra era demasiado rápida. Le golpeó y sufrió 60 puntos de daño. Apoyado contra la pared, se sorprendió de que el jefe tuviera una habilidad de lanzamiento. Parecía que el sistema había modificado a la bestia. Este no era el jefe que él conocía. La criatura agarró la cadena del lobo de 2 cabezas,
lo que le hizo preguntarse por qué había dejado de atacarle. De repente, el semiorco Luca abofeteó repetidamente al lobo, sorprendiéndole. Abrió la interfaz y reprendió al jefe por su cobardía. Luchaba solo contra él y, sin embargo, quería pedir ayuda a su compañero. Mirando los puntos que le quedaban, sabía que no podía dejar que despertara al lobo de dos cabezas, pero aunque invirtiera todos los puntos que le quedaban en fuerza, no serviría de mucho. Aún así, necesitaba sobrevivir, así que lo arriesgó todo, poniendo sus estadísticas restantes en agilidad. Pensó que podría ser el jugador de nivel 10 más ágil. Corrió hacia el jefe y lo apuñaló con sus dos palas, infligiéndole 18 y 20 puntos de daño. La bestia gruñó furiosa, atacándole con sus afiladas garras. Rodó hábilmente por el aire para esquivar el ataque, apagando las antorchas en el proceso. Al aterrizar, le dijo al jefe, presa del pánico, que había sido un falso ataque. Su plan original era apagar las antorchas, ya que en la oscuridad, sus ojos demoníacos le daban una ventaja significativa. Confuso y receloso, el jefe sintió los ojos detrás de él e inmediatamente se giró para bloquear su ataque por la espalda. Frustrado porque aún podía sentir su ataque, giró en el aire, gritando que el combate aún no había terminado. Le asestó un tajo y una puñalada en el cuello, causándole 130 puntos de daño al golpear su punto débil. Los puntos de vida de la bestia bajaron a 1817 de 2000. La criatura le devolvió el golpe, pero desapareció rápidamente. Mientras miraba a su alrededor, una pala fue lanzada hacia él. La apuñaló en su punto débil, la rótula, ralentizándola. Aprovechando la oportunidad, apuñaló su otro punto débil, el ojo, reduciendo su visión. Le infligió 120 puntos de daño. Retrocedió mientras la bestia se desplomaba en el suelo, pensando en lo eficaces que eran sus ataques sigilosos en la oscuridad. Corrió hacia la criatura para seguir atacándola, pero esta cogió la cadena que había en el suelo y la blandió en un arrebato de ira. Desgraciadamente, la cadena le golpeó en el estómago, tirándole con dureza al suelo. Recibió 75 puntos de daño, lo que le dejó con 100 de sus 250 puntos de vida. Con dolor, abrió su inventario, maldiciendo de rabia. Cogió su medicina justo cuando la criatura atacaba de nuevo. Corrió, el sistema le advirtió de que la criatura se estaba adaptando a la oscuridad. Bebió una poción curativa de nivel medio, preparada para recuperar 100 HP en 10 segundos. Una vez recuperado, dejó de correr y se enfrentó a la bestia, dispuesto a continuar el ataque. Saltó y le golpeó la cabeza con la pala, y después le golpeó continuamente en la cara, el hombro, la mano y la barbilla, hasta que sus PS bajaron a 650 de 2000. De repente, una notificación apareció frente a él, indicando que los HP del jefe de la mazmorra del lobo demonio, Luca, habían caído a un tercio y estaba entrando en modo Berserk. Unos segundos más tarde, entró en modo Berserk y una notificación apareció, advirtiéndole que estaba siendo bloqueado. Rápidamente, lanzó su puño en un intento de golpearle. Él bloqueó el golpe con su pala, incapaz de esquivarlo, pero su pala se hizo añicos y el puño le golpeó directamente en el estómago. Lanzado hacia atrás, se estampó con fuerza contra la pared, sufriendo 100 puntos de daño crítico. Aunque gravemente herido, comprendió que un golpe más podría ser mortal. De repente, estaba encima de él, preparado para asestarle un golpe mortal, pero rodó a un lado por los pelos. Entonces se levantó y echó a correr, burlándose de su enemigo al afirmar que él también podía entrar en modo Berserk. Al abrir la notificación, vio que solo tenía 4 minutos y 30 segundos para completar la misión y que su habilidad Berserk estaría lista en otros 12 segundos. Activando su baza, seleccionó su habilidad Transformación en raza demoníaca, mientras se veía gradualmente envuelto y transformado en una forma demoníaca. Sus estadísticas aumentaron temporalmente un 20%. La transformación duró solo 29 segundos, pero durante ese tiempo, su energía se desbordó, y creyó que en su forma demoníaca, podría incluso ser capaz de derrotar a un jugador de nivel 30 él solo. Bestman Luca, aunque en estado de Berserk, aún podía sentir miedo. A sus ojos, Wu se había vuelto monstruoso, enorme y formidable. Cogía piedras y las lanzaba continuamente, pero Wu se limitaba a caminar tranquilamente hacia él. Cuando una enorme piedra estuvo a punto de golpearle, la agarró con una mano y la aplastó. Luego preguntó a Luca hombre bestia si estaba preparado para la paliza que estaba a punto de recibir. Saltando en el aire, Wu acortó distancias con Luca, diciéndole burlonamente que probara su serio golpe. A continuación, le propinó un fuerte puñetazo en la cara y la barbilla. Cada puñetazo le infligía un daño que oscilaba entre 130 y 170. Era consciente de que su estado le otorgaba un inmenso poder,
pero la duración era extremadamente corta, apenas 30 segundos. Si no lograba derrotar al jefe Luca en ese tiempo, las tornas podrían volver a cambiar, así que no podía permitirse dejar que su enemigo se recuperara. Mientras tanto, en el primer piso de la mazmorra del lobo demonio, Chen Xin y su grupo yacían exhaustos. Cao Zong expresaba alivio por su victoria, mientras Chen Sai advertía que su varita mágica estaba a punto de romperse. De repente, un fuerte gruñido le sorprendió. Cao Zong entró en pánico, preguntando por el sonido y si podría haber más problemas. Sin embargo, Chen Sai supuso que probablemente se trataba de una pelea de monstruos que se estaba produciendo debajo de ellos. Chen Xin ordenó a su equipo que descansara y se mantuviera alerta. Un minuto después, se dirigieron a la sala del jefe, pero una notificación les felicitaba por haber superado la mazmorra del lobo demonio y eliminado al jefe, Luca, un hombre bestia. Cao Zong, perplejo, preguntó a su equipo cómo habían superado la mazmorra tan fácilmente. Por otro lado, en la sala del jefe de la mazmorra del lobo demonio, Wu subió de nivel 3 veces. La notificación le felicitaba por haber completado la misión Cambio de Profesión Demoníaca. Estaba agotado, pero aliviado de que hubiera terminado. A continuación, abrió su inventario para comprobar las gotas jefe, notando un elemento llamado Colorware de nivel desconocido, efecto y el nivel de rareza, pero dedujo que era de alta calidad. Se alegró de ver muchos cristales mágicos, pero le sorprendió encontrar un cristal azul de calidad perfecta. Sabía que los rangos de los cristales se dividían en 3 secciones: normal, puro y perfecto. El cristal mágico azul de rango de normal tenía luz tenue y mala calidad, mientras que el cristal mágico azul puro de rango de era más brillante y de mayor calidad. El cristal mágico azul perfecto de rango de era aún más brillante, similar a una gema preciosa. Conociendo su alto valor, se imaginó a sí mismo y a Meng disfrutando de una lujosa comida. Meng le dijo alegremente que lo que más quería era a su padre, lo que le hizo muy feliz. Apartó sus palas rotas, dándose cuenta de que necesitaba encontrar un artesano que le hiciera un arma resistente. Estaba seguro de que se había acostumbrado a usar una pala. Sosteniendo el collar de su inventario, se preguntó por qué no podía tasarlo y si el juego lo había añadido. De repente, oyó unos pasos que se acercaban a la habitación donde el lobo bicéfalo dormía plácidamente. Sin embargo, se agitó y levantó el cuerpo, preparándose para levantarse. Conocía bien el escenario del juego. En cuanto la puerta de piedra se abriera, Thor, el lobo de 2 cabezas, despertaría. Frustrantemente, ni siquiera una poción somnífera infalible funcionaría con Thor en estas condiciones. Murmuró en voz baja, maldiciendo al diseñador que había creado este sistema, pero se dio cuenta de que necesitaba escapar rápidamente antes de que el lobo se diera cuenta de su presencia. Rápidamente, saltó a una cuerda colgante, su estrategia de salida, y decidió dejar que el grupo de Chen Xin se encargara del de Thor, puesto que ya había eliminado al jefe. Segundos después, el grupo abrió la puerta de la sala del jefe, extrañado de encontrar al jefe ya derrotado a pesar de que aún no habían abierto la puerta de piedra. Chen Sai comentó la naturaleza misteriosa y extraña de la mazmorra, lo que aumentó su sorpresa. Su sorpresa aumentó cuando descubrieron al hombre bestia, Luca, muerto en el suelo. Xiao Chong especuló que el lobo de 2 cabezas podría haber traicionado y matado al jefe. Al oír esto, el lobo, enfurecido, les atacó. Exclamaron que la mazmorra no solo era extraña, sino también una locura. Finalmente, consiguieron eliminar a Thor, el lobo de 2 cabezas. Xiao Chong admitió ante su equipo que su incursión en la mazmorra les había reportado un beneficio negativo. Habían perdido un artefacto, obtenido solo unos pocos cristales mágicos de rango E y algunos objetos basura, y ni siquiera habían conseguido un arma decente. De repente, una notificación apareció ante Chen Xin, indicando que su tiempo de limpieza de la mazmorra del lobo demoníaco era de 58 minutos y 2 segundos, batiendo el récord anterior. El sistema estaba configurado para anunciar globalmente esta noticia, y les preguntó si deseaban ocultar su identidad. Se quedaron momentáneamente sin habla, pero Chen Xin optó por no ocultar sus identidades. A continuación, la notificación les preguntó si querían darle un nombre chulo a su escuadrón. Chen Xin sugirió Escuadrón Lagarto Llama. Poco después, un anuncio global felicitó al Escuadrón Lagarto Llama, Zhen Chen Xin, Kai Xiao Chong y Ji Jin Sai. Hyun Kang y Yuan Wu por batir el récord de la mazmorra del lobo demoníaco con un tiempo limpio de 58 minutos y 2 segundos. Cada miembro del equipo recibió el título de cazador de lobos. Al leer el anuncio, los demás jugadores quedaron impresionados.
Aunque sabían que el equipo había utilizado artefactos, seguían asombrados por el corto tiempo de 58 minutos. Xiao Chong le dijo a Chen Xin que su fama podría asegurarles puestos en algunos de los mejores gremios. La interfaz les informó de que el título de cazador de lobos, que aumentaba su poder de ataque en un 7%, se obtenía al superar la mazmorra del lobo demoníaco en menos de una hora. Se dieron cuenta de que Wu se estaba hidratando en el primer piso y pensaron que debía de haber conseguido un buen resultado en la mazmorra. También vieron algunos cristales en el suelo. Xiao Chong estaba molesto, acusando a Wu de cavar durante tanto tiempo solo para desenterrar tan pocos. Wu se disculpó, explicando que todas sus palas se habían roto, pero Xiao Chong siguió reprendiéndole. Se quejó de su mala suerte, de tener que lidiar con un excavador incompetente y de cómo el pequeño número de cristales mágicos ni siquiera podía cubrir el coste de las pociones que utilizaban. Xiao Chong recordó a Wu que le habían permitido conseguir el título gratis, así que reclamaron todos los cristales mágicos y le dejaron atrás. Sin embargo, Chen Sai volvió, diciéndole que esperara. Le entregó un cristal como le había prometido. Él le dio las gracias, le preguntó su nombre y si estaría dispuesta a intercambiar números de teléfono. Ella se presentó como Yijin Sai y le dio su número. Chen Sai le aconsejó que abandonara la mazmorra rápidamente, ya que estaba a punto de cerrar, a lo que él accedió. Fuera de la mazmorra, los jugadores se preguntaban por qué el pelotón no había salido aún. Cuando la puerta se abrió lentamente, la multitud prorrumpió en vítores. Se arremolinaron en torno al escuadrón, extendiendo invitaciones de gremio, intentando comprar secretos de limpieza de mazmorras y ofreciéndose a comprar cualquier objeto valioso que pudieran haber obtenido. Prefiriendo la soledad a los espacios abarrotados, se escabulló sin ser visto, dejando atrás al grupo de Chen Xin y a la multitud de la puerta de la mazmorra. Encontró un lugar tranquilo para detenerse, confiado en que no le molestarían. Abrió la interfaz del juego, consciente de que había completado la misión de cambio de profesión, lo que significaba que ahora podía cambiar de profesión. Sabía que los guerreros demoníacos eran conocidos por su fuerza y defensa, con cuerpos duros como la piedra que pocas armas podían dañar. Los cazadores de demonios, en cambio, tenían una agilidad y un poder de ataque extremadamente altos, capaces de convertir toda la agilidad en poder de ataque, aterrorizando a sus enemigos. Por último, los brujos demoníacos eran famosos por sus poderosas almas, su pericia en varios hechizos curativos y su capacidad para invocar espíritus de la muerte y esqueletos. Un brujo demoníaco poderoso podía enfrentarse él solo a todo un ejército. Al ser Libra, a menudo le costaba tomar decisiones. Comprendía que un guerrero demoníaco era esencialmente un tanque, un cazador de demonios era parecido a un asesino ofensivo y un hechicero demoníaco era más bien un invocador. Le gustaría poder elegir a los tres y se preguntaba si sería posible. La notificación le informó de que solo podía elegir una profesión a menos que obtuviera un certificado de héroe, que le permitiría una profesión adicional. Sospechaba que para obtener un certificado de héroe necesitaría la ayuda de la diosa, pero decidió no buscarla por el momento, ya que temía su ira al verle. Optó por el de cazador de demonios, creyendo que era el más adecuado para él, ya que le permitía convertir toda su agilidad en poder de ataque cuando fuera necesario. Una luz brillante le envolvió cuando la notificación confirmó su cambio de profesión a cazador de demonios, indicando que sus atributos habían sido alterados. Su nivel actual era 13, con 120 puntos de experiencia de los 38 o necesarios para el siguiente nivel. Poseía los títulos de cazador de conejos y cazador de lobos. Sus puntos de salud eran 300, sus puntos de maná 150, y su fuerza y agilidad habían aumentado en 28, su físico en 14, su sabiduría en 12, su sentido en 13, y le quedaban 3 puntos de atributos sin distribuir. También obtuvo una nueva habilidad llamada marca de caza, que permitía al cazador de demonios marcar un objetivo. Durante la duración de la marca, el cazador conocería la ubicación del objetivo, infligiría el doble de daño al monstruo y discerniría su punto débil al atacar. Esta habilidad solo podía marcar a un objetivo a la vez, pero al matar al objetivo marcado, el enfriamiento de la habilidad de marca de caza se reiniciaba. Si no se mataba al objetivo, se activaba un enfriamiento de 24 horas y activar la habilidad requería 50 puntos de maná. Estaba encantado de adquirir la habilidad de marca de caza, ya que la consideraba excepcionalmente útil para los duelos en solitario. Mientras tanto, en el centro de gestión de la Asociación de Jugadores, Bin Jun informó a Lei Chu de que la cofradía de artistas marciales de la diosa estaba librando un combate a gran escala en el campo de batalla occidental del árbol celeste contra los elfos oscuros. Trágicamente,
habían muerto 40 jugadores, la diosa artista marcial había desaparecido y el colíder del clan había sido asesinado. La diosa artista marcial es una profesión única. Es un gremio orientado a la batalla bajo jurisdicción militar directa. Normalmente se abstienen de las incursiones en las mazmorras, prefiriendo luchar contra los monstruos en primera línea. Cuando Lei Chu preguntó hasta qué punto se había extendido el conocimiento de este incidente, Bin Yun le aseguró que, para evitar el caos y el pánico, la información había sido contenida. La preocupación de Lei Chu aumentó cuando Bin Yun le informó de que los altos mandos deseaban que enviaran a otros gremios de jugadores a la primera línea para prestar apoyo. Mientras tanto, en las afueras de Ciudad S, un hombre iba en un carruaje atravesando el escudo del árbol del cielo. Al cruzar la barrera, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Al recuperarlo, se dio cuenta de que había recuperado la señal y vio una serie de mensajes de enfado de Ma. Le reprochaba su negligencia como tutor y le informaba de que Meng estaba enferma y había que llevarla al hospital. Más tarde, en el hospital central de As-Seri, Ma estaba pelando una manzana junto a una enfermiza Meng, que descansaba en la cama. Wu irrumpió por la puerta, preguntando ansioso por el estado de Meng. Ma, agarrando con fuerza el cuchillo de fruta, le conminó a hablar en voz baja, pues Meng acababa de dormirse. Ma le preguntó por su paradero durante los 2 últimos días, señalando que no había notado la fiebre alta de Meng. Wu respondió que había estado ocupado intentando ganar dinero. Al preguntarle por su éxito, le dijo entusiasmado a Ma que, efectivamente, había conseguido ganar algo. Expresó su alivio por poder pagar por fin el alquiler, los gastos médicos, las reparaciones de la fuga de agua y el coste del televisor que Meng había estropeado. Escéptica, Ma señaló que, como arrendadora durante muchos años, solo le había visto acumular pérdidas y nunca le había visto ganar dinero. Wu sacó entonces los cristales azules perfectos de su inventario y le sugirió que los vendiera, creyendo que sería suficiente. Ma le preguntó si había estado en las mazmorras, pero Wu se limitó a responder que quería ser menor. De repente, llamaron a la puerta. Una enfermera preguntó quién de ellos era familiar de Meng, ya que el doctor Su tenía información que compartir. Tanto Wu como Ma respondieron simultáneamente. Tras un momento de sorpresa mutua, Wu sugirió que se fuera. Unos minutos después, se encontró en el despacho del doctor Su. El médico le aconsejó solemnemente que se preparara antes de entregarle el diagnóstico de Meng. Atónito, Wu leyó el diagnóstico que revelaba altos niveles de elementos mágicos en el cuerpo de Meng, consistentes con el síndrome del elemento mágico. Antaño, el cáncer era el mayor temor sanitario de la humanidad. Ahora, en la nueva era, el síndrome del elemento mágico había asumido ese papel. Desde que el juego invadió la Tierra, el aire se había compuesto no solo de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, sino también de una nueva partícula conocida como elemento mágico. A la mayoría de la gente no le afectaba el elemento mágico, pero algunos cuerpos lo absorbían del aire, provocando una acumulación de elementos mágicos que tenía numerosos efectos negativos. Estos incluían fiebre alta continua, somnolencia excesiva, pérdida de apetito e incluso la aparición de puntos negros. El doctor Su informó a Wu de que la medicina actual no podía curar el síndrome. Solo era posible un tratamiento protector. Sin embargo, dado que el cuerpo de Meng tenía 10 veces más elementos mágicos que el paciente medio, temía que ni siquiera esto fuera eficaz. Devastado, Wu se sentó en un banco aferrado al diagnóstico de Meng. Comprendió que ya era un milagro que Meng estuviera vivo. Sin embargo, sabía que no podía rendirse tan fácilmente. Decidió asaltar el cementerio, donde tenía la oportunidad de encontrar las lágrimas del lazo, un objeto de rango S que podía curar todas las enfermedades. Llamadas así por la diosa de la luz y la esperanza de los cuentos, se rumoreaba que sus lágrimas podían curar cualquier dolencia. Un objeto tan curativo solo podía encontrarse en el cementerio, un lugar que representaba la muerte. La mazmorra tenía un nivel de dificultad C, una restricción de nivel de 10 a 30 y capacidad para un solo grupo. Comprendió que no podían formar un equipo y que tendrían que enfrentarse a la mazmorra en solitario. La mayoría de los jugadores no serían capaces de superar la mazmorra, pero él estaba seguro de que ya no era el enclenque que solo podía derrotar a los conejos cornudos. Volvió a la habitación de Meng y Ma le preguntó con preocupación por el diagnóstico del médico y si Meng estaba bien. Le explicó que solo se trataba de una fiebre normal, pero el médico dijo que el dinero para los honorarios médicos no era suficiente, por lo que debía pagar más. Indignada, Ma argumentó que ya habían pagado $3.000 esa mañana. Cuestionó que hubieran agotado sus fondos en menos de un día. Ma le aseguró que si el dinero escaseaba,
el alquiler podía esperar hasta que Meng se recuperara. Mientras Wu rompía a llorar, agradeció la amabilidad de Ma, pero Ma le respondió que, de no ser por Meng, le habría desahuciado hace tiempo. Le dio unos golpecitos en la espalda y le dijo que estaba cubierto de suciedad. Insistió en que no la tocara y que fuera a limpiarse rápidamente, ya que tenía intención de cuidar de Meng durante la noche. Se dio cuenta de que estaba cubierto de polvo y arena de cavar agujeros en la mazmorra del lobo demoníaco, donde también había luchado contra el jefe. En consecuencia, todo su cuerpo estaba maltrecho y sucio. Agradeciendo el consejo de Ma, dijo que primero se daría un baño. Sin embargo, Ma le dijo impaciente que se fuera. Más tarde, mientras se duchaba, se dio cuenta de que, tras unirse a la raza demoníaca, su cuerpo había cambiado. Había desarrollado un fuerte deseo de destruir cosas. A pesar de ser solo de nivel 13, sus atributos superaban a los de la mayoría de los jugadores de nivel 20. Con la habilidad marca de caza, podía superar una mazmorra de rango de sin problemas. Sin embargo, sabía que superar en solitario una mazmorra de rango C sería todo un reto, así que necesitaba mejorar su capacidad de combate en general. Tras reflexionar, salió al exterior. La calle Chang'an de Ciudad S era un bullicioso distrito comercial donde los jugadores compraban y vendían armas. Mientras paseaba por la calle, oyó los lamentos de un monstruo enjaulado. El vendedor estaba convenciendo a una señora de que la mascota que vendían era excepcionalmente segura. Entonces apretó un botón mientras daba instrucciones a la señora para que hiciera lo mismo. El monstruo se electrocutó y se desplomó en su jaula, gravemente herido. El vendedor aseguró a la señora que, además del collar eléctrico, le habían quitado todos los colmillos para evitar que mordiera a la gente. Satisfecha, la señora aceptó hacer la compra. Sabía que la Tierra ya no era lo que era, pero los humanos seguían siendo los mismos. Un minuto después, llegó a la tienda de intercambio de cristales mágicos. Mirando el tipo de cambio de los cristales, notó una bajada. Otros jugadores también expresaron su frustración, pero comprendieron que no tenían otra opción, ya que cada vez más jugadores hacían incursiones en las mazmorras. Abrió su inventario y sacó varios cristales. El empleado le saludó y le explicó que el precio actual de los cristales mágicos de rango E era de 455 y el de rango D de 965. A continuación, le preguntó si estaba seguro de querer proceder con el intercambio. Haciendo una pausa, le dijo al empleado que tenía otro cristal mágico. Al mostrárselo, preguntó por su valor. El empleado se sorprendió al verlo y lo examinó detenidamente. Le informó de que era un cristal mágico perfecto de rango D. De repente, un hombre detrás de él se lamentó de que solo fuera un cristal mágico perfecto de rango D, que solo servía para fabricar un arma de rango D. El hombre añadió que hace medio año, un cristal así habría tenido mucha demanda y valdría más, y la gente clamaría por comprarlo. El empleado le ofreció $10,000 por el cristal y le pidió su opinión. El empleado aceptó y dijo que no había problema. El empleado le dio las gracias por su negocio y le aseguró que el pago se transferiría de inmediato. Tras deducir los impuestos, le ingresaron en su cuenta un total de $133,200. Más tarde, visitó la tienda de armas de Lao Cao. Echó un vistazo y vio una espada larga escarcha de viento, que costaba $55,000 y una daga de cristal de agua, que costaba $95,000. Salió de la tienda, criticando en voz alta la falta de equipo de élite. Sin embargo, la realidad era que no podía permitírselo. Mientras caminaba por la calle, vio unas hojas brillantes tiradas en el suelo. Las recogió, reconociéndolas como espadas de la maldición de Baldur. Con un poder de ataque de 1445, era un arma de rango B sin restricción de nivel. Podía infligir daño adicional a los espíritus de la muerte y absorber almas de muerte para mejorar el poder de ataque del arma hasta un máximo de 20 acumulaciones. Un humano que blandiera el arma perdería un 10% de PS. La espada era originalmente del dios de la luz Baldur, creada a partir de las ramas de un tipo de árbol parásito que se encuentra en los alrededores de la Tierra Divina. Después de que Baldur fuera traicionado por los dioses, su arma quedó maldita. Asombrado por los 3 efectos de la espada, preguntó al vendedor por el precio. El vendedor le ofreció $15,000. Argumentó que el arma no era apta para humanos y se preguntó si el precio no era demasiado alto. Pero el vendedor le respondió que era un arma de rango B y que, si no la quería, era libre de marcharse.
Entonces sacó un gran hacha de su inventario y preguntó al vendedor si consideraría un intercambio. El vendedor sostuvo la gran espada y observó que su hacha solo tenía el rango de sin embargo, el vendedor aceptó el intercambio. Sin embargo, el vendedor aceptó el intercambio y admitió que llevaba varios días intentando vender la espada. Mientras se alejaba, el vendedor se rió de su supuesta victoria, pensando que había hecho un trato fantástico. Quién sabía si el vendedor se habría dado cuenta de que no era humano y se habría quedado inconsciente. Aún así, el vendedor creyó que había ganado una fortuna y consideró que el hacha era un buen negocio. Más tarde, llegó al hospital y encontró a Meng y Ma dormidos. Cubrió suavemente a Ma con una manta y se dirigió a la enfermería. Pidió a la enfermera que cambiara la habitación 27 por una habitación VIP para enfermos. Bueno chicos, este es el final del video. Si te ha gustado este video, comenta la parte 2 en la sección de comentarios. También suscríbete al canal, dale a la campanita y like al video. Gracias por verlo y hasta la próxima otra vez.